Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que nos están sintonizando, observando a través de estas redes sociales. Mi nombre es Wilson Rondón, pastor del Ministerio Jesucristo es la Respuesta y viene ya. El tema que hoy vamos a estar desarrollando será titulado Seminario Escatológico Profético Bíblico. El tema, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rapto. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de que usted vaya preparando su vida, su alma, para la eternidad. Sabemos que estamos ya en los últimos tiempos y es propicio que vayamos y entremos en el redil del Señor antes que sea demasiado tarde. Por lo tanto, he redactado esta breve oración de fe para que su alma sea salva de la condenación eterna del infierno y del lago de fuego y azufre, recordando de que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Esta oración que tengo acá en la pantalla, vamos a estar haciéndola y repitiéndola para que usted acepte a Jesucristo y por lo tanto su nombre esté inscrito en el libro de la vida, ya que la Biblia nos enseña que solamente aquellos los que estén inscritos en el libro de la vida son los que estarán salvos del lago de fuego y azufre. Ahora, amigo que me está escuchando, es importante que usted preste atención y tome la decisión más importante de su vida, y es aceptar y recibir y arrepentirse de sus pecados para que sus faltas, sus pecados sean perdonados y por lo tanto también reciba la aprobación de Dios y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Estaré haciendo esta oración frase por frase. Repítala conmigo, por favor, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Señor Jesucristo, me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame y cambia todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu completamente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres. Bautízame en Espíritu Santo y fuego y ayúdame a mantenerme firme en santidad, obediencia, oración, lectura bíblica y a congregarme en una iglesia del Evangelio completo. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Amén y amén. Amigo que me escuchas, si hiciste esta oración, hay fiesta en el reino de los cielos, ya que las Escrituras dice que cuando un pecador se arrepiente y se aparta del pecado y del mal, entonces Dios se regocija de manera tal que los santos ángeles de Dios hacen una fiesta en el reino de los cielos en honor a ese hombre o a esa mujer que ha tomado la importante, inteligente y sabia decisión de aceptar a Jesucristo para que su alma no pase por el tormento eterno del lago de fuego y azufre. Bien, entonces, tal como les decía, el tema que hoy vamos a estar desarrollando se titula Escatología Profética del Arrebatamiento de la Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14 es uno de los versículos más conocidos y más famosos de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. De manera que cuando nos adentramos y entendemos qué es la santidad, que no es tan solo la parte exterior de la persona, sino lo interior. Es decir, la Biblia nos enseña y nos dice que debemos de exhibir y debemos de presentarnos delante del Padre en un cuerpo irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para que hayamos sido dignos de ser arrebatados hacia el tercer cielo. El Señor Jesucristo viene y se va a llevar a su santa iglesia. Se la va a llevar de esta tierra, se la va a llevar al reino celestial para dar paso a uno de los eventos más catastróficos, terribles que va a pasar por la humanidad. Se refiere al hombre de pecado que va a gobernar el mundo entero. Y es por ello que el Señor
en aras de proteger a los suyos, a todos los que se mantuvieron fieles a su palabra, entonces estos no pasarán por la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahí podemos observar el video de cómo las personas van a desaparecer en diferentes partes. Vamos a estar observando este pequeño se quedarán los hipócritas, se quedarán los mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos. Ese le predicó, se le decía que esto viene. Y ahora gritan, ahora lloran. Ahora, aunque lloren, me dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no tenía visto acá. Cristo vino. Solo vino. Una voz que va a decir Cristo vino. Vino Cristo. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuánta manera te hablaron? Ahora va a decir que no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando. Estaba en el culto, no puede ser. Se cumplió lo que estaba los tiempos se venían diciendo. Se le dijo mi abuela. No se queda sin gente. La gente va a pedir una explicación. Hermano, se quedó sin los cristianos. Desapareció. Así está. Será. Gloria a Dios. Al observar este video nos llama poderosamente la atención a modo ya de ensayo de cómo será este evento, un evento que va a arropar todas las naciones del mundo, porque el Señor Jesucristo tiene un remanente en todas las naciones de la tierra. Eso significa que cuando Jesucristo venga en el aire, va a tocar la trompeta de manera personal. Y dice las Escrituras que los que estén durmiendo son los que nosotros conocemos como los que están muertos. Serán resucitados en un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para estar con el Señor por toda la eternidad. Amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, es importante, muy importante que nos vayamos en este evento, un evento sumamente importante, puesto que cuando Jesucristo venga y se lleve su iglesia hacia el reino celestial, para poder salvar su alma, solamente tendrá dos opciones. Opción número 1, acepta o rechaza la marca de la bestia. Eso implicaría entonces tortura y decapitación.
La opción número 2 es huir, pero bajo ninguna circunstancia los que estén huyendo como prófugos podrán así salir del ojo óptico del gobierno de la bestia, ya que todo estará minado por esas fuerzas del maligno, esas fuerzas oscuras que van a traer y que van a perseguir a todos aquellos que no tengan la marca de la bestia. Aquí tenemos 3 preguntas reflexivas. La primera pregunta es: si un creyente se queda en la tierra después del arrebatamiento, ¿pierde la salvación? ¿Qué probabilidad tiene un cristiano de salvarse en la gran tribulación? ¿Qué tengo que hacer para salvarme después del arrebatamiento? La primera pregunta gira en torno a que si un creyente se queda en la tierra después que Cristo venga y se lleve su iglesia, no pierde la salvación automáticamente, no la pierde. Digo automáticamente porque ahí entonces estará sometido a una prueba, a la prueba a la cual todos los moradores de la tierra serán sometidos para determinar con quién usted va a pasar la eternidad, si con Jesucristo o con Satanás. Entonces, tan claro como esto, tal como explicaba, las personas que se queden durante ese momento tan terrible para la faz de la tierra, el tiempo denominado la gran tribulación, solamente podrá salvarse si muere por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si muere por causa de Cristo. Eso significa que se tendrá que convertir en un mártir, sufrir las penalidades, la persecución, los ataques de los demonios, del gobierno de la bestia, de sus esbirros y de cada uno de ellos que va a estar siguiéndole los pasos a todos aquellos que se rebelen y que no quieran aceptar la marca de la bestia, que es el número de la bestia, cuyo número está contemplado en el libro de Apocalipsis capítulo 13, en su versículo 18, y su número es número de hombre, es el 666, que podía estar determinado en un chip que se le va a insertar o a implantar en la persona en la mano derecha o en la frente. ¿Qué probabilidad tiene un cristiano de salvarse en la gran tribulación? La única manera de que un cristiano que quiera salvarse, la única posibilidad es morir por causa de Cristo. No hay otra opción. Si quieres salvarte, entonces tiene que morir por causa de Cristo. Y eso implica tortura. Eso implica que el enemigo te va a atacar, te buscará la manera de convencerte para que tú renuncies a Cristo y tome la marca de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para salvarse después del arrebatamiento? Lo que usted debe de hacer es iniciar entonces un proceso de aislamiento donde usted comience entonces un estilo de vida sedentario, donde podrá entonces desplazarse de lugar en lugar, ya que no va a tener un domicilio fijo, debido a que el gobierno de la bestia tendrá sus narices en todas partes. Las cámaras, las fuerzas castrenses, llámese la policía, la guardia, el ejército, las mismas personas que tengan la marca de la bestia, van a alertar a esas autoridades para que le dé seguimiento a esas personas sospechosas de no haber adoptado ese chip para mantenerse entonces disfrutando de los derechos que establece ese nuevo régimen, ese nuevo orden mundial. Entonces, la respuesta categórica es morir por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la única posibilidad para salvarse. Vamos acá a analizar el concepto arrebatamiento. El concepto arrebatamiento, derivado del verbo griego arpazo, con sus diferentes conjugaciones a través del Nuevo Testamento, siendo la más importante de las conjugaciones la de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17, que significa los que son sacados en cuerpos físicos de una multitud con violencia y cargados a otro lugar, en este caso a la presencia de Dios. Hoy en día se ha estado destapando a través de los medios de comunicación
de las noticias, de los organismos gubernamentales de Estados Unidos, de los países europeos y asiáticos, que ya se veía venir esa situación, y es el hecho de que conjuntamente con una serie de avistamientos que se han dado en diferentes partes del mundo con el asunto de los alienígenas, de los ovnis, objeto volador no identificado, hay muchas evidencias, avistamientos, personas que han tenido experiencia con ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas simplemente ha llegado para confundir a la gente, de manera que cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, desaparezca de la tierra, el anticristo le va a atribuir la desaparición de niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, a esos alienígenas que vinieron en sus platillos voladores, en sus naves espaciales, y trasladaron a esas personas a otros mundos. Pero obviamente las escrituras nos dicen que será el mismo Jesucristo que vendrá y en las nubes tocará la trompeta para llevarse a sus hijos a la morada del Dios Todopoderoso. Las escrituras nos dicen: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 a 17. Amigo que me está escuchando, es importante que escudriñe las Sagradas Escrituras, porque ahí está la esencia de la salvación y del bienestar tuyo y de tu familia. Cuando tú te adentras a lo que es el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras, conociendo la palabra del Señor, entonces Dios comenzará a darte palabra, y te la dará a través de su santa palabra, que es la Biblia. Por lo tanto, yo te motivo a que lea las Escrituras, y este estudio bíblico titulado El arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, es importante que usted lo investigue a profundidad y que comience a leer esta presentación con el propósito de que usted acoja este conocimiento, ya sea porque en los próximos tiempos esto será el objeto a debatir en diferentes medios para aquellos que se queden en la tierra, y muchas gentes van a preguntarse dónde están las personas que desaparecieron. Y ciertamente las Escrituras nos dicen que aquellas personas que desaparecieron fue que Cristo vino y se los llevó. Por lo tanto, usted debe de utilizar esta fuente de conocimiento, esta fuente maravillosa de profecía exacta, profecía perfecta, que es la que nos muestra y nos da las Sagradas Escrituras. Todo lo que dice las Sagradas Escrituras tiene que cumplirse, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todas las cosas que Dios ha prometido a través de la Biblia tiene que cumplirse. Continuamos con este estudio sobre el arrebatamiento. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo pone de manifiesto este acontecimiento escatológico que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, de los hombres y mujeres que han sido lavados, purificados con la sangre del Cordero y que se han mantenido fieles y santos al Señor. Estos tendrán el privilegio de irse con el Señor y sus cuerpos transformados a una patria celestial de paz y de bendición que Dios nos ha preparado para todos aquellos que aman la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí la palabra dormiremos se está refiriendo a los que mueren en Cristo. Es decir, no todos vamos a morir físicamente hablando, sino que habrá un grupo de cristianos que va a morir o que va a estar durmiendo en los sepulcros, que serán despertados, serán resucitados para entonces
sus cuerpos al momento de ser resucitados serán transformados, dice las Escrituras, y será en fracciones de milésima de segundo. Como dice aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa eso? Nuestro cuerpo es corrupto de una manera u otra, pero sometemos la carne, que es toda oposición a la manifestación del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, debemos de crucificar la carne que nos asedia y que nos impide agradar y cumplir con esa perfecta voluntad de Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando habla de la corrupción, del cuerpo corrupto, del cuerpo que se mantiene en el vínculo de la armonía de Dios, en obediencia, en santidad, no significa de que no pueda pecar. Nosotros como creyentes tenemos debilidades como cualquier otro, pero estamos apegados a los principios de las Sagradas Escrituras que nos ayudan a mantenernos firmes. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Cuando oramos, nos mantenemos orando, entonces se fortalece nuestra vida espiritual. Y por lo tanto, la vida carnal entonces disminuye. Pero eso es a base de dedicación, de oración, de ayuno, de lectura bíblica, de cilicio y de búsqueda de la palabra santa de Dios. Que Dios entonces nos va a ir mejorando hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto. Nosotros como seres humanos, común y corriente, somos mortales. Entonces eso significa que aquellos que sean arrebatados, entonces sus cuerpos que anteriormente eran mortales, se van a transformar en un cuerpo inmortal. Eso significa que no va a poder morir nunca jamás. ¿Por qué? Porque seremos iguales a los santos ángeles de Dios Todopoderoso. Gloria al Todopoderoso. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aquí el profeta Isaías da como manifiesto acerca de lo que es la resurrección de los muertos o de los que están durmiendo, porque el que muere en Cristo no muere eternamente, sino que está durmiendo. Y esa es la gran ventaja que tenemos todos aquellos que buscamos de la presencia de Dios, que sabemos de que hay una esperanza bienaventurada que Dios ha preparado para todos aquellos que le servimos en espíritu y en verdad. Cuando aquí habla, entra pueblo mío, se está refiriendo de que habrá una indignación, una ira que se va a desatar de parte del Altísimo. ¿Por qué? Por los altos niveles de pecado, de maldad que se han propagado como pólvora por todas las naciones del mundo. Es por esta razón que Dios, en vista de esta situación, está procurando cumplir su palabra, porque todo lo que se está viviendo en la actualidad es debido al cumplimiento profético. Dios había determinado y había profetizado a través de sus profetas todas estas cosas que estamos viendo, cómo está aumentando la criminalidad, cómo aumenta el narcotráfico, cómo aumenta los feminicidios, cómo aumenta el sicariato, cómo aumenta de manera muy pero muy vertiginosa toda clase de maldad, de mentira, de engaño, de traición, de homicidio, de suicidios. Está aumentando. Entonces todo esto es debido a la maldad del hombre, porque el hombre de este tiempo y la mujer se ha olvidado de que existe un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso de amor, que tiene la solución a los problemas que tiene la raza humana. Para Dios el pecado
es abominable, pero tiene una solución en Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, entonces hay una solución al problema del pecado. Pero cuando no venimos al Señor Jesucristo para que el pecado sea extirpado de nuestras vidas espirituales, entonces nos constituimos en rebelde. Y aparte de la rebeldía, entonces el individuo impío, perverso, multiplica y reproduce el pecado. Y entonces ahí es donde la justicia de Dios interviene para enjuiciar y sentenciar a todos aquellos que de una manera u otra se le ha dado la oportunidad de salvación, pero la ha rechazado, ha seguido en sus cultos, en sus pecados, en sus maldades, y asimismo morirá e irá a la eternidad de condenación. ¿Por qué? Porque ha tomado la decisión de seguir sus propios caminos de perdición. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El mundo, todos los medios de comunicación, noticiarios, lo que salen en noticias negativas, esas noticias negativas de suicidio, de homicidio, de muerte, de destrucción, de guerra, de hambruna, todas estas cosas están aumentando, y son los medios de comunicación que utilizan ese tipo de contenido para poder atraer más rating y lograr entonces mayor éxito en sus programas, en sus canales de televisión. Es por esta razón que hoy en día la gente le llama a las cosas buenas malas y a las malas le llama buenas. Es decir, hay una distorsión en el concepto propio y en la manera de cómo la gente percibe las cosas, porque lo ha distorsionado. Al decirle que las cosas buenas las rechazan y mejor prefieren las malas que la pasan por buenas, entonces ahí es donde ya los niveles de valores han bajado a la parte más baja, más vil del ser humano. Y todo eso obedece ciertamente al cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Hablemos ahora sobre la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es importante destacar al momento de interpretar de manera correcta esta parábola que fue establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se está refiriendo a la iglesia. En la iglesia hay 2 tipos de cristianos. Tenemos las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Es por esta razón que cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Y por qué razón se da esta situación? Vamos a seguir leyendo. Dice que las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite es sinónimo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu Santo está activo en la vida de un creyente, entonces ese creyente mantiene esos dones, y dentro de los dones se encuentran lo que es el don de la bendición, el don del Espíritu Santo en su vida, que le va a fortalecer y que le va a ayudar a seguir hacia adelante. Y dentro de esos frutos del Espíritu Santo que muestra que están el gozo de la salvación. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí está haciendo una representación sobre las 10 vírgenes, que representa la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que está dividida en 2 grupos, grupos que son los sensatos y otros que son los insensatos. Dice las Escrituras acá en el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo capítulo 25, verso 1 hasta el versículo 13. Es importante establecer a través de esta parábola que ahí se dan varias vertientes. La vertiente número 1 es que aquellas vírgenes insensatas mantuvieron una vida tibia delante de Dios. Eran una cosa en el mundo y otra cosa en la iglesia. Vivían doble vida. No mantuvieron una relación estrecha, íntima, en oración, en ayuno y en búsqueda del Señor, sino que fueron descuidadas hasta tal punto que llegó el momento de la hora cero y no encontraron qué hacer. Ahora, ¿qué Dios hace? ¿Qué mensaje recibieron estas vírgenes de parte de Dios? Fueron muchas las advertencias del llamado, del mensaje, a que se pusiera a cuenta, a que arreglara sus vidas, a que se mantuviera siempre con sus lámparas bien encendidas, llenas del aceite, que es tipología de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Usted constituye la lámpara de Dios, pero si no está llena del Espíritu Santo en su vida, haciendo las cosas como Dios manda, viviendo en obediencia, en santidad, lamentablemente entonces Dios la va a desconocer en ese momento. La va a desconocer porque el Señor se cansó de hablarle, de decirle de que debía de cambiar, pero usted no tomó la decisión de cambiar. Y por esta razón, entonces, fueron desconocidas delante del Todopoderoso. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, porque esta situación se puede dar al traste y debemos de evitar caer en un letargo espiritual de esa naturaleza. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es importante que la preparación sea sistemática en nuestras vidas, integral, completa, siempre mantenernos en pie de batalla, siempre preparados, siempre buscando la presencia de Dios, que eso es lo que va a determinar que usted sea uno de los privilegiados de ser arrebatado al reino celestial. Para ser arrebatado al reino celestial, Dios no exige mucho, es simplemente guardar su palabra, mantener una vida constante de oración y ser dirigido por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo trata con usted, tiene que hacerle caso, tiene que respetar la presencia del Espíritu Santo en su vida y obedecer, porque si no hay obediencia, entonces el Señor se aparta para aquellos que no quieren obedecer su palabra. Aquí podemos ver una fotografía acerca del arrebatamiento. Gloria al Todopoderoso.
nuestra ciudadanía celestial. No es más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Filipenses 3:20. Es decir, nosotros aquí en la tierra, en nuestros respectivos países, tenemos nuestra ciudadanía conforme al nacimiento y conforme a las leyes establecidas en cada nación. Sin embargo, Dios nos ha dado una ciudadanía maravillosa, y es la ciudadanía de los cielos, que es la que debemos de esforzarnos para entrar y ser ciudadanos del reino celestial. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, esta prueba a que el mundo va a ser sometido en los próximos tiempos será una prueba muy terrible. Y para poder alcanzar salvación, la persona, el creyente, deberá de renunciar a la marca de la bestia, al gobierno de la bestia, y entonces ser sometido a un suplicio, a una tortura, y por lo tanto a la muerte. Tendrá que convertirse en un mártir, como en los tiempos del evangelio primitivo. Llámese los apóstoles, que tuvieron que morir por causa del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que viene sobre todas las naciones del mundo. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:10 al 12. Eso implica que cuando somos fieles al Todopoderoso, a nuestro amado y Salvador Jesucristo, entonces Él nos reconoce delante de sus santos ángeles y delante del Todopoderoso, Dios Altísimo. Entonces, es un privilegio maravilloso obtener ese galardón que es eterno y es para todos aquellos que viven la palabra de Dios y que la obedecen. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14:1 al 3. Esta es una promesa que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Nos ha hecho en los tiempos que vino en su primera venida, cuando se sacrificó por todos nosotros, para que podamos alcanzar la salvación eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él, cuando ascendió a los cielos, fue a preparar lugar para todos aquellos que le aman y que buscan su palabra. Y es importante, amigo y hermano que me escuche, hay que asegurar esta salvación tan grande, porque Dios nos ha prometido cosas maravillosas y que el Todopoderoso nos dará conforme a las obras que hayamos hecho. Traslado de profetas que no vieron muerte, Enoc y Elías. Este antecedente profético e histórico de la humanidad cita estos dos personajes sumamente importantes en las Sagradas Escrituras. Me refiero al profeta Enoc, que está registrado en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es decir, no vio muerte. Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Estos dos personajes, dos profetas de la antigüedad, no vieron muerte, agradaron a Dios, y Dios entonces le bendijo llevándoselo y transformándolo vivo sin tener que ver muerte. ¿Qué debes hacer si te quedaste? Puede que te encuentres solo y con una segunda y última oportunidad por delante. Sin embargo, lo que viene a partir de ahí no será fácil de sobrevivir. La única oportunidad será soportar hasta el fin de la tribulación.
Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Reina Valera 1960. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso implica que aquellas personas que se hayan quedado y no hayan tomado la marca de la bestia, se hayan manteniendo resistiendo al gobierno de la bestia, al nuevo orden mundial. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a derrocar al gobierno de la bestia y va a establecer un gobierno de 1000 años. Ahí es que se refiere que aquellas personas que lograron sobrevivir a ese terrible régimen dictatorial, entonces estarán con el Señor 1000 años. Los que recibieron la marca de la bestia van a morir por diferentes circunstancias, pero no sobrevivirá ni una sola persona que reciba la marca de la bestia. Todos, en igualdad de condiciones, morirán. Pasos a dar para salvarse. Si te quedaste, no es fácil, pero es posible. Tenga conciencia de usted está viviendo la gran tribulación, porque la tribulación es un periodo que comienza desde el momento del rapto hasta la segunda venida de Cristo con sus tropas celestiales. Eso significa que para poderse salvar, entonces, la persona cuando se haya quedado aquí en la tierra debe de estar consciente que debe de estar en alerta, preparado para cualquier situación que se esté dando, puesto que se iniciará una cacería y una persecución contra todos aquellos que no quieran adorar, ni glorificar, ni bendecir a la marca o a la imagen de la bestia, sino más bien se mantienen como rebeldes, y a esos rebeldes lo van a enfrentar, lo van a torturar y lo van a asesinar o decapitar. Busque toda información sobre la gran tribulación y sobre la bestia y el falso profeta en las bibliotecas y casas de cristianos que se fueron en el arrebatamiento. Búsquelo rápidamente antes que el anticristo desaparezca esta información. Escóndalo en un lugar seguro y no lo diga a nadie que la tiene. Consejos prácticos. Pasos a dar para salvarse. No se deje engañar por los milagros del anticristo o las enseñanzas del falso profeta. No mire sus discursos ni lea sus escritos. No practique ninguna inmoralidad ni desobediencia a la palabra de Dios. Busque una Biblia y estúdiala y aprenda versos de memoria. Escóndala. Recuerden que para la época de la gran tribulación, donde el gobierno de la bestia esté operando en máxima capacidad, todo lo que tiene que ver con Biblia, con libros alusivos a la Biblia, con iglesias y con personas que estén difundiendo el mensaje de la palabra de Dios, estará terminantemente prohibido, y aquellos que incurran y violenten esa disposición entonces serán perseguidos, apresados, torturados y decapitados. No recibe el sello de la bestia bajo ninguna circunstancia. Los perseguidos por el anticristo serán todos aquellos que se nieguen a adorarle y a recibir su marca. Se usarán todas las torturas para forzar a esas personas a renunciar a Cristo. Tal como les decía, se van a emplear todas esas tácticas dilatorias, tácticas para hacer y forzar a la persona a que renuncie a Cristo y entregue su alma, entregue su cuerpo al gobierno de la bestia, recibiendo la marca de la bestia. Si solamente los hijos de los creyentes son raptados con ellos, entonces los hijos de los dejados atrás serán torturados y asesinados delante de usted para forzarlos a recibir la marca. Será un momento sumamente difícil. Por esta razón, lo más recomendable, amigo que me está escuchando, es que usted arregle su vida con Jesucristo ahora. No lo dejes para mañana. Hay un refrán que dije, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día de prepararse para estar
con el Señor Jesucristo, preparado y listo como las vírgenes prudentes que tienen sus lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo, que le va a permitir irse en ese primer viaje, en ese viaje maravilloso, impresionante, espectacular. No adore a la bestia ni a su imagen. Ponga en marcha un plan de supervivencia. Este plan se encuentra descrito en Mateo 24:16 y Marcos 13:14. Entonces, los que estén en Judea, Caracas, México, Nueva York, Londres, Pekín, Santo Domingo, Quito, Buenos Aires, Oslo, huyan a los montes. Es decir, que las personas que se encuentren en ciudades deben de huir a los lugares donde la presencia humana sea muy mínima, porque a través de esa persecución y de esa manera de cómo usted va a escapar y a mantenerse entonces lejos de los reflectores, lejos de las personas y lejos de esos modos de comercio, entonces usted podría entonces y extendiendo el tiempo a su favor sin que esas autoridades lo localicen. Por lo tanto, los celulares, tablets, laptops, computadoras y ningún dispositivo electrónico debe de deshacerse de esto, puesto que esto está integrado con un sistema de posicionamiento global llamado GPS, que si usted lo tiene, entonces a través de esos ordenadores, bases de datos, lo van a poder localizar, no importa dónde se esconda. Ya esos tipos de dispositivos electrónicos deben de eliminarse el uso durante ese gobierno de la bestia, puesto que a través de la tecnología este va a lograr capturar y ubicar a muchas personas que se resisten a aceptar su plan de gobierno y su dictadura. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su ropa. Marcos 13, 14, 15 y 16. Aunque usted no pueda esconderse del gobierno del anticristo hasta el fin de la tribulación, el tiempo que usted gane escondiéndose es importante para su crecimiento y fortalecimiento espiritual. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 9 al 17. Estos versículos bíblicos del capítulo 7 del libro de Apocalipsis significa y da pie a que aquellas personas que mueren por causa del Evangelio de Jesucristo o por causa de Cristo, que no renuncian a Cristo mientras estén en ese tiempo tan difícil de la gran tribulación, entonces formarán parte de ese grupo, esa multitud de ropas blancas. Las ropas blancas simbolizan las acciones justas y fieles de los justos.
Por tanto, lo más aconsejable es que si la persona se quedó durante el gobierno de la bestia, del anticristo, lo más recomendable es mantenerse huyendo y mantenerse en acción de gracias, orando, clamando y buscando fortaleza de parte de Dios a través de sus oraciones, para que cuando llegue el momento de que sea capturado, usted se mantenga firme con Cristo Jesús y no permita que esa marca, que ese sello, usted lo reciba, sino se mantiene firme en Jesucristo sin renunciar a Cristo, mantenerse firme hasta el final. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Los cristianos que se irán en el rapto o arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo son aquellos cuyas características debes desarrollar en tu vida espiritual y santa, para que seas hallado digno de escapar de los juicios y la ira de Dios a este mundo impío y perverso. Característica del genuino cristiano que vive conforme a los frutos del Espíritu Santo en su vida, tales como: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 24 al 26. Los cristianos que no se irán en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo son aquellos que aún viven doble vida. Son unos en la iglesia, otros en su hogar, practican las obras de la carne y se enorgullecen de ser así y justifican su accionar con excusas mentirosas llenas de hipocresía e impiedad que lo conducen a la reprobación delante de la justicia de Dios. Característica de los cristianos impíos que no se irán en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Gálatas capítulo 5, versos 19, 21. Estas obras de la carne son los que ensucian su vestidura blanca. Estas son manchas pecaminosas que impide que el cristiano pueda irse en el arrebatamiento. Por lo tanto, lo que más se recomienda en estos casos es que usted se arrepienta de esas faltas y entre entonces al regocijo de Dios, arrepentido, pidiéndole perdón al Señor por esas faltas, por esos pecados, y viviendo en obediencia a Dios, crucificando la carne por vía de la oración, del ayuno, de la búsqueda de la palabra santa de Dios. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, oh honesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 16 al 18. La sociedad secular está consciente que pronto se cumplirá el evento profético de la desaparición de miles o millones de personas en el mundo. He aquí algunas publicaciones. Aquí podemos observar en esta imagen lo que son personas observando. Vemos acá las características de estos seres de otras partes del mundo o del universo que vienen con el objetivo de entablar una relación con la humanidad.
Estos seres alienígenas no son más que demonios, que ángeles caídos. Estos ángeles caídos quieren confundir y engañar a la humanidad para que no vengan a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, amigo que me está escuchando, solamente la creación de Dios es el hombre, los ángeles. Ya en cuanto a los ángeles caídos y los demonios, son aquellos que pertenecen al ejército de Satanás. Eso significa que esto tiene un único propósito y es engañar a la gente para que no entren al camino de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegada de los ovnis según Hollywood. Aquí vamos a ver un pequeño film sobre los Simpsons anunciando el rapto de la iglesia de Jesucristo. Escuchemos, observen. Gloria a Dios. Quedan abajo. Y como rechazamos a Dios, nunca vino a Dios. Ay, ¿por qué no se hizo? Bien, aquí estamos observando en esta foto una típica guillotina para decapitar personas. El gobierno de Estados Unidos ha comprado recientemente más de 30,000 guillotinas. El anticristo está ya preparando el escenario para la gran tribulación. En esta guillotina que podemos observar acá, tenemos la cuchilla y tenemos el lugar donde van a colocar la cabeza de la persona, donde esta cuchilla es activada, desciende a cierta velocidad y separa cabeza del cuerpo humano. Esto es lo que se va a utilizar durante la época de la gran tribulación, que se va a iniciar inmediatamente Jesucristo se lleve su iglesia al reino celestial. Bien, Dios bendiga a cada uno de ustedes que han escuchado, han oído, han visto este video acerca de este tema tan importante sobre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que prepararse porque estos tiempos y todo lo que está pasando a nivel del mundo es para el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios te ama mucho, por esta razón te está dando este mensaje para que te acerque a Él, para que te arrepientas de tus pecados, para que entregues su alma, pida perdón al Señor, que el Señor gustosamente te perdonará
y te va a inscribir en el libro sagrado, en el libro de la vida, para que pases de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre a la presencia de Dios por toda la eternidad. Bien, entonces nos resta hacer una oración para así concluir con este espacio maravilloso de aprendizaje sobre el tema el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Padre Santo, Señor, en esta hora te adoramos y glorificamos tu nombre. Obra, Señor Dios, en cada una de esas personas que están observando este video, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que ellos se preparen para este momento tan especial, donde Cristo viene y se lleva a su iglesia al reino celestial. Padre Santo, Señor, en este momento tócale, ahí donde ellos están, tócale, Señor Dios, para que se arrepientan, para que entreguen sus corazones a Jesucristo, para que se cumpla en ellos esa palabra que está establecida, oh Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Padre Santo, Señor Dios, he aquí, Señor, si están enfermos, sánalo. Si están bajo los efectos, Señor Dios, de posesiones demoníacas, Padre Santo, libéralo, Padre Santo, Dios, por el poder de tu palabra, por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al entender, Señor, de que estamos en los últimos tiempos y es menester buscar de Dios antes que sea demasiado tarde, ya que ahora es fácil salvarse, venir a Cristo. Para los tiempos de la gran tribulación será muy difícil, tan difícil que para poderse salvar hay que morir por causa de Cristo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención, recordándole de que debemos de prepararnos más y más para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les habló el pastor Wilson Rondón Siguyen del Ministerio Jesucristo es la Respuesta y viene ya. Bendiciones.